Sí, es algo que, bueno, como ente colegiado en el área económica, el Colegio de Economistas de Santa Cruz, es algo que ya veíamos que iba a ocurrir, básicamente porque las bases estaban dadas para ello. Se intentó desde un principio alertar para tomar medidas en tiempo previos a que ocurra la crisis, ¿no? Porque este es un proceso que no va de 1 año o 2 años, este proceso en el que va llamémosle esta decadencia del modelo, viene más o menos desde el año 2014, 2015, y si queremos ser estrictos, en realidad desde el nacimiento del modelo. Nosotros, desde un punto de vista teórico, este modelo en realidad nació muerto básicamente. Son modelos que tienden al fracaso. Lógicamente, este modelo tuvo la suerte, llamémosle, cuando entran, que venía de un proceso de inversión que viene desde los años 90, con la construcción del gasoducto al Brasil, con el proceso de capitalización que generó inversiones en el sector de hidrocarburos, que cuando entra el MAS la primera vez, se topan con que teníamos mucho gas que venía de atrás. Entonces implementan este modelo que está basado en el gasto público, básicamente, que ellos le llaman el incentivo de la demanda interna, y tienden a fracasar en realidad. Ya son experiencias que se tienen a nivel histórico en el área económica. Entonces se lo venía advirtiendo, solamente que no todo el mundo lo creía, porque decían, ¿cómo si estamos con 15.000 millones de dólares en las reservas internacionales? ¿Cómo si crecemos 5 o 6% anual? Hasta sacan un segundo aguinaldo, que cada vez que crezca 4.5% la economía, porque se lo consideraba algo que iba a ser normal, iban a poder pagar este segundo aguinaldo. Y así, o sea, la gente no se explicaba, pero las bases para esta crisis no están dadas de ahora, vienen de hace más de 10 años, ¿no? Por todo este modelo. Y lo han seguido profundizando con lo que le llaman este proceso de industrialización o de sustitución de importaciones. Históricamente ya se ha visto que los modelos de sustitución de importaciones han sido modelos fracasados también. Se los intentó en el mundo en los años 70 y se los abandonó porque no tienen la realidad que un país, por decir, hay países que son especialistas en hacer computadoras. Nosotros como país nos hemos metido a hacer computadoras. ¿Y cómo ha resultado? ¿Quién demanda esas computadoras? Nadie. Entonces hay que abocarse a hacer lo que uno hace bien, no lo que no haces bien. Entonces también son procesos que ya se han abandonado a nivel mundial, de sustitución de importaciones a través de la industrialización, que se escucha muy bonito, decir, yo voy a producir computadoras en vez de importarlas, pero realmente tenés la capacidad, tenés la inversión necesaria para hacerlo, podés competir con los otros. Entonces, era algo que ya veíamos venir a nivel teórico en economía, se lo viene diciendo, y ahora que estamos inmersos en la crisis, por más que el gobierno quiera negarlo, creo que ya todos lo sabemos, lo sentimos. Tenemos un dólar que se ha subido su precio en un 30%, es decir, la pérdida del valor del boliviano es casi del 30%. Está empezando a haber subidas de precios en los insumos, incluso daban el ejemplo el otro día del tomate, que el tomate hablan de que está entre 13 y 15 bolivianos en el kilo en el mercado, un precio que la verdad que yo nunca había visto, 13, 15 bolivianos el tomate. Después culpan a ciertas cosas por esto. ¿Qué termina haciendo el gobierno? Termina culpando a sectores. No, es por el bloqueo que el tomate está a 15. Sí, pero en este país ha habido bloqueos históricamente y nunca llegó a 15. Es porque las cosas a nivel económico se han hecho mal y estamos teniendo estos resultados, ¿no? Nos gastamos la plata que había en la cacha. ¿Cómo podemos por lo menos llegar a un equilibrio si no estamos dando, por ejemplo, libre exportación, el brincarle a los mercados, no estamos haciendo un poquito, no estamos tomando en seriedad lo que piden los agropecuarios, que es entrar a los transgénicos? ¿A dónde llegamos? Bueno, lo que tratamos en el comunicado que hicimos con el colegio es brindar algunos caminos para solución.
porque ya estamos, como digo, adentro de la crisis. Ahora hay que buscar, y tenemos claro, lo que estaba diciéndoles, el contexto de dónde viene. Ahora hay que tratar de salir, ¿no? Porque no podemos seguir cavando el pozo para irnos más al fondo, que es lo que estamos haciendo hoy por hoy. La realidad es que también la salida de la crisis no va a ser de la noche a la mañana. Así como hemos entrado, y yo en este recuento que hago, fueron muchos años para llegar a esta crisis, también para salir cuesta. No es que el día de mañana liberamos exportaciones y de repente duplicamos las exportaciones. No va a ocurrir eso. Pero el liberarlas es un camino para que pensemos en algunos años, porque, y por dar un ejemplo específico de las exportaciones, si yo produzco una cantidad de soya y exporto torta de soya y tengo una capacidad productiva en mi fábrica, si me liberan las exportaciones yo digo, tengo la oportunidad de exportar más. No significa que yo mañana voy a duplicar mi producción. Voy a tener que invertir, hacer mayor plantación de soya y capaz que de aquí a 1 año o 2 años pueda exportar más soya. Además que tengo que conseguir el mercado. Entonces, los procesos no ocurren de la noche a la mañana. De esta crisis no se sale de la noche a la mañana, a eso me refiero. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Sí, liberar las exportaciones, sí, cambiar leyes para generar más inversión. De hecho, se tiene que buscar hasta un cambio en la Constitución para lograr mejorar, la liberación en las inversiones en el sector hidrocarburo, porque hoy por hoy, de la forma que está hecha, prácticamente solo el Estado puede invertir en el sector hidrocarburo. Tiene que liberalizar el mercado laboral, entre otras cosas, y eso en unos años, no este año, provocará que haya más dólares. Es decir, que no es tan rápido como se cree. Ahora, otra solución también, que estoy de acuerdo que tendría un efecto más rápido y que muchos colegas economistas la dicen, es la de disminuir la subvención a los hidrocarburos. Es verdad que sería de un efecto más rápido. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que su contraefecto sería una subida de precios rápidos. ¿Por qué? Porque subirían los hidrocarburos, va a subir el transporte, va a subir el resto que está relacionado con los costos de logística. Es decir, vamos a tener un proceso de incremento de precios. Al bajar, ¿qué va a pasar? Ahí vamos a tener más dólares, también ayudaría. Pero todo tiene su contraefecto. No es decir que, bajamos la subvención, automáticamente está solucionado. No, bajan la subvención, va a provocar que suban muchas cosas y va a afectar al bolsillo de las personas. La realidad es que este modelo ya afectó a nuestros bolsillos, porque ya subió el precio. Cuando pierde el valor el boliviano, quiere decir que el Estado se quedó con una parte de nuestra plata, ¿ya? Y una muestra de eso, de cuánto ha subido, un indicador fácil es cuánto ha subido el dólar. Es decir, que el Estado gastó más de lo que tenía que gastar. Esas son algunas de las medidas que provocarían en algunos años. Un ejemplo claro que ahora YPFB está tratando de hacer inversiones de exploración en el área de hidrocarburos. El mismo gerente de YPFB decía, estamos haciendo la exploración, se demora 7 años en que se vuelva productivo un pozo que se encuentra. Es decir, que no es que mañana vamos a lograr suplir o aumentar nuestra exportación de hidrocarburos, sería de aquí a 7 años. Entonces son procesos que toman tiempo, lamentablemente. Ya estamos en la crisis, hay que tomar medidas para que no se profundice aún más. Entonces las medidas serían para de aquí a un tiempo empezar a sacar la cabeza. En el cortísimo plazo, otra medida que sí puede ayudar en el cortísimo plazo, que algún colega también lo ha dicho, es ir a solicitar préstamos del Fondo Monetario Internacional. Ahora, yo ahí hay que aclarar una cosa. Sí es verdad que un préstamo del Fondo Monetario Internacional nos daría una liquidez inmediata de dólares, es decir, una solución rápida. Pero para que el efecto sea bueno, voy a dar un ejemplo como en una casa. Si yo mi sueldo, mi ingreso es 2.000 bolivianos al mes, pero resulta que yo gasto 2.200, que es lo que está sucediendo hoy con el gobierno, está teniendo déficit, ¿ya? Yo podría agarrar y decir, ¿cómo lo soluciono rápido? Voy y me hago un préstamo. ¿Cómo? Podría ser con el Fondo Monetario Internacional para cubrir estos 200 mensuales que me gasto. Entonces yo podría decir, que me presten 2.400 bolivianos. ¿Por qué? Porque esos 2.400 me ayudan a vivir un año. Podríamos ir y pedir al Fondo Monetario
En el caso de Bolivia se habla de entre 7.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares que se necesitarían para solucionar esta crisis del dólar. ¿Ya? Porque dependiendo del cálculo se dice que se necesitan al menos 6 meses en las reservas internacionales, al menos 6 meses de cobertura de importaciones. 6 meses son alrededor de 7.000 millones de dólares. Otros cálculos dicen que también para cubrir la demanda de ahorro, de reserva de valor y otros gastos se necesitaría hasta 12.000 millones de dólares. Perfecto. Vuelvo al ejemplo mío, yo ganando, me presto 2.400. Pero ¿qué pasa después de un año si yo no ajusté mi gasto? Sigo gastando 2.200 y sigo ganando 2.000. Volví a la misma situación, solamente que con una deuda. Y voy en un ejemplo como puede ser Argentina. Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue al Fondo Monetario Internacional. Le prestaron el dinero, bajo la misma lógica que se está diciendo para Bolivia, pero no hizo los suficientes ajustes. ¿Qué quiere decir ajuste? Bajar el gasto del Estado, liberar exportaciones, liberar mercado laboral, promover inversiones. No lo hicieron en la medida necesaria. ¿Qué sucedió? Se empeoró la crisis. Entonces, es una ayuda, un préstamo externo, pero si no haces los cambios, en realidad terminas peor. Entonces, primero yo pienso que hay que hacer los cambios a nivel interno, que es liberar exportaciones, lo que estamos hablando, mercado laboral, promover inversiones, de empezar a cerrar empresas que son deficitarias, porque el Estado definitivamente no es buen empresario, eso está claro, y dejar que el sector privado empiece a funcionar. Claro que vuelvo, las medidas que se toman, como ya estamos en una crisis, van a generar algo negativo. Cuando decimos el Estado debería gastar menos, ¿qué significa? Tiene que votar gente. Votamos gente, significa desempleo. O sea, las medidas no vienen gratis y ahora. Todas van a tener un efecto. Entonces ya estamos dentro de la crisis. Lo que sugerimos de cambiar es pensando en el futuro, pero no significa que va a ser un cambio, un proceso que no tenga colaterales. Los va a tener, porque ya nos metieron en esta crisis. Ya las decisiones malas se tomaron. Estamos pagando los resultados de esas decisiones. El gobierno ha entrado en un negativismo. Por ejemplo, hace días sale la ministra Prada ante una consulta de que por qué faltan dólares. Digo, no, las caseritas no compran en dólares en los mercados. O sea, ¿no es un negativismo a la situación real? Claro, sí, existe un negacionismo de parte de la gente del gobierno, ¿no? Yo entiendo, al final del día ellos están queriendo defender una gestión que como políticos lo tienen que hacer, están buscando, o no sé si lo tienen, pero lo deben hacer para defender una gestión determinada, ¿no? Sin embargo, creo que uno se da cuenta, ¿no? No necesitamos decir, la realidad es que muchas veces uno se pregunta y se van al punto específico de decir, no, la casera no cobra en dólares. Es verdad que no cobra en dólares. Sin embargo, probablemente el zapato que se compra ha sido una parte de ese zapato importado y subió de precio. Entonces la casera tiene que subirle el precio a su producto para poder pagar su zapato, que alguna partecita ha tenido que ser importada. Seguramente se compra ropa, aunque sea el hilo tuvo que ser importado de esa ropa y ya subió de precio. O sea, en alguna parte de la cadena productiva, ese proceso de importación que es en dólares termina afectándole. No porque uno cobre o no directamente en dólares, significa que no te afecta. Te afecta en ese sentido. Te afecta en que ahora, por ejemplo, a mí me gusta consumir atún en lata, consumo bastante, la verdad. Subió. O sea, no lo pago en dólares. Voy al súper o voy a la casera y lo compro en boliviano. Pero subió porque se lo importa. Entonces, porque yo cobro después mi sueldo en boliviano, ¿no me afecta el dólar? Sí, ya me afectó en realidad. Entonces, buscan cosas puntuales para defender una situación que es indefendible en realidad, ¿no? No es hay que irse a los hechos para darse cuenta que no tiene sustento lo que dicen, o sea, se cae por su propio peso, ¿no? Lamentablemente, esa es la situación en que estamos. ¿Contribuye a esta crisis positiva o negativamente el interés político con miras al 2025?
No, lógicamente el interés político dificulta las cosas en realidad al final del día, porque las decisiones se toman más pensando en una elección que en la solución de la situación económica, ¿no? Del día a día de las personas. Porque como digo, las medidas que se tomen hoy por hoy no van a venir gratis. Es decir, cuando decimos ¿cómo bajaría el déficit fiscal del Estado? Cerrando empresas, bajando el gasto. ¿Pero eso qué implica? Cierra una empresa, queda gente afuera sin trabajo en el mercado laboral. No significa que no van a trabajar, pero ocurre un efecto de que genera que los sueldos bajen por haber más gente sin trabajo. Entonces, cualquier medida que tomen tiene un efecto negativo. Hay un colateral a eso me voy. Entonces, por eso probablemente retrasan las medidas para que ese colateral no afecte posiblemente a su imagen, ¿no? Entonces sí, una elección tiene que ver en el que se tomen antes o después las medidas, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, el interés de una persona que quiere ser autoridad electa siempre va a ser conseguir la mayor cantidad de votos posible. Entonces, su incentivo es tratar de conseguir la mayor cantidad de votos, independientemente de que esto repercuta negativamente en la economía. Pero el otro lado del oficialismo jamás va a poder decir en este momento lo que realmente va a hacer y los efectos que pueda tener para tampoco perder la posibilidad de votos. Digamos, hay un grupo tranquilo porque recibe bonos o porque recibe subsidio gubernamental, el otro sabe que para resolver el tema de la crisis debe eliminarlo. Tampoco lo va a decir, o sea, no es sincero el esquema político para hablarle al país, mire, esto está pasando y esto voy a hacer, aunque nos duela. Sí, por eso digo, es difícil por el tema del incentivo que tiene el político para ser electo. Entonces no le puede decir, yo soluciono esto subiéndote el precio de la gasolina. ¿Por qué? Porque probablemente como están ahora en paro los transportistas, todo el transportista va a decir, ¿cómo me vas a subir la gasolina? ¿No? Entonces pierden los votos de esas personas. Entonces prefiere, por decir como ocurre en este momento, que hay escasez de combustibles por momento, y prefiere manejarlo de esa manera. La realidad es que el político, como digo, su objetivo es ser reelecto o electo por algo, y un dato que lo consideraba yo muy interesante, en realidad cuando uno ve los empleados estatales, los que tiene el Estado, son 600.000 personas que tiene el Estado. Estamos hablando que es la cuarta ciudad más grande de Bolivia, el Estado. Si lo juntáramos en una ciudad, sería la cuarta ciudad más grande de Bolivia. Es decir, están, independientemente del orden, la quinta, están Santa Cruz, La Paz, El Alto, Cochabamba, el Estado. Ese es el orden. Después viene Tarija, después Oruro, después Potosí, después Cobija, después Beni. O sea, así de grande es. Y por eso es importante para ellos sostenerlo, porque es un sostén de votos significativo. Al final del día es así. Yo escucho, y hablando de las justificaciones, por ejemplo, hoy decían, ¿no? Es que hay una sobredemanda de combustible y es por eso que no hay combustible. ¿Cuándo se ha escuchado que un empresario se queje que tiene mucha demanda? Es como que usted me diga acá en la radio, tengo sobredemanda de auspiciadores, quiero tener menos auspiciadores. ¿Qué haría usted si tiene sobredemanda de auspiciadores? Vende, ¿no? Claro que sí. Hay sobredemanda de combustible si hubieran los dólares, de verdad, para pagar, como dicen, comprarían más, pues para ganar más. Como que una casera diga, hay sobredemanda de pan, hago pan y los vendo todo y queda gente sin comprar. Tiene que bajarse. No, pues hago más pan, ¿no? Esa es la forma. Entonces ahí se da cuenta uno las justificaciones sin sentido que salen, los especuladores que compran de más, la sobredemanda. No, estamos en una crisis
que está afectando tanto al sector de hidrocarburos, ya nos está afectando en los precios. Hay efectos por todos lados, y de a poco, el primero, y recuerdo que alguna vez que charlábamos, Juan Miguel, hace más de un año, yo le decía, el primer activo que sube de precio es el dólar, porque es el bien más demandado en la economía, no el dólar propiamente, sino normalmente la moneda es el bien más demandado de la economía. Esto es teoría económica, por si acaso. En la teoría económica se dice que el bien más demandado de una economía es la moneda. ¿Cuál es la moneda más importante? Al final del día es el dólar. Por más que digamos bolivianización, la moneda fuerte en el país es el dólar. ¿Qué pasó con la moneda? Subió de precio. Lo demás tiende a subir después de eso. Lo habíamos charlado alguna vez. Entonces, simplemente se están dando los efectos de algo que ya venía hace mucho tiempo, gestándose por debajo por las malas decisiones económicas de muchos años. Licenciado, se ha apreciado mucho en Santa Cruz el pronunciamiento de ustedes como colegio, porque hayamos esperado que los otros colegios, cuando me refiero teníamos problemas legales, que el colegio de abogados haya salido, cada uno en su rubro, digamos, para dar una orientación que permita al pueblo estar alerta. O sea, la importancia del pronunciamiento que sacaron radica en eso. Ustedes no solo advierten, sino proponen, que ha sido lo más importante. Sí, esa ha sido nuestra intención, en realidad, dar una propuesta y algún camino, alguna salida, porque es verdad que es fácil solo criticar, ¿no? Es bastante, en general es sencillo la crítica, lo difícil es la propuesta. Nosotros siendo conscientes de que tenemos, bueno, internamente lo charlábamos, y esto lo digo a nivel personal, nosotros sentimos que estamos hemos llegado a una bifurcación. En algún momento la bifurcación era, tomamos decisiones buenas y no llegamos a una crisis, o seguimos tomando decisiones malas y no vamos a la crisis. Hoy estamos en una bifurcación que dice, seguimos tomando decisiones malas y profundizamos la crisis y el país entra en una crisis muy profunda, o empezamos a tomar decisiones buenas y navegamos la crisis con un destino de salida en el mediano plazo, como se dice, viendo la luz a lo lejos. Entonces vemos que estamos en una situación complicada en ese sentido. Y yo siempre digo, para que por ahí, viendo las noticias, si alguna persona que no es economista o no ve el área financiera, lea las noticias, o si se acuerda de ver noticias como ha sucedido en Argentina. Argentina entró en su crisis y ha tardado 15 años en que recién aparezca, el nuevo presidente está cambiando, recién han empezado a bajar su inflación, no es que no la tienen, pero va 6 meses, igual tiene una inflación alta, igual están en un proceso recesivo, o sea, no se sale de la noche a la mañana. 6 meses va el nuevo presidente de Argentina, va Milei, con medidas 180 grados distintas a las que estuvieron tomando los últimos 15 años, y siguen en una profunda crisis. Y eso es lo que a nosotros nos puede llegar a pasar. Es decir, cuando estamos en la profunda crisis, el tiempo para salir es mucho mayor. No significa que hoy salimos rápido, pero es más rápido. Entonces esa era la idea de la propuesta y de que ojalá, y de que todo, yo creo que no necesitamos decirle a nadie en la calle, oye, sí, está complicada la cosa, porque cada uno lo siente en su día a día. No, todos nos damos cuenta, no necesita venir alguien que estudió economía para decir, está complicada la cosa, sabemos que está así. Lo que nosotros hemos propuesto son mecanismos técnicos y medidas económicas que pueden ayudar a mejorar la situación, y ojalá se pueda aplicar alguna y que nos ayude a salir de esto, ¿no? Gracias por haber venido, licenciado. No, gracias a usted, Juan Miguel, por la invitación. Nos vamos a un corte, Jimmy. La seguridad vial es fundamental para la seguridad ciudadana. Por eso instalamos 700